@Radio Éter MDP en todas las redes sociales. Va, en todas no, solo en las que vos usás. Estamos en todos lados. Ciudad Alquitrán, porque nadie puede ser feliz en soledad. Y seguimos con Ciudad Alquitrán, programa 48, Patricio Rey y sus redonditos de ricota como eje. Nos queda, Ceci tiene que decir, ¿cuál es su tema favorito de Gulp? Sí. ¿Y cuál es su tema favorito de octubre? Ya los decidí. Decidí ¡Apa! El de octubre. ¿Cuál? Fuegos de octubre. Bien. Claro. Temón. Dijiste, ni bien empezó a sonarlo. Dije, Dijiste, ese fue un este. tema que me marcó. Sí. Muy bien, perfecto. Sí, 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 sí. Bien. Tenemos ese, queda que decidas Gulp y pasamos a un bayón. ¿Les parece un cachito? Sí, estamos escuchando de fondo ya. Pasamos de tema y no me solitaria presionen, vaca. chicos, no puedo definir un solo tema. Estoy como mi hermano. Podemos, es que es muy Es que difícil, no puedo boluda. elegir un tema de cada disco. Y siempre la respuesta va a ser bien, pero vas a llegar a tu casa y vas a decir, ay, podría haber sido el otro. Sí, claro. Es terrible. Y sí, Mañana decís, no era ese. no era ese, chicos. Ustedes O sea, porque me apuraron. Bueno, vamos, Perdón. estamos escuchando Un Bayón para el Ojo Idiota, disco del año 88, tercer disco de Los Redondos. ¿Cuál es? Escuchamos aquella solitaria vaca cubana de fondo. ¿Y cuál es para Marto, para mi amigo Marto que está disfrutando este programa tanto como nosotros? ¿Cuál es tu tema favorito de este disco, Marto? Que es un disco de 8 temas, pero que los 8 son uno mejor que el otro. Ay, qué difícil Hoy está. elegiría Ella debe estar tan linda. Mirá, ¿sabés que la particularidad de ese tema es que la letra no es del Indio? ¿En serio? Ajá. Claro, tanto Ella debe estar tan linda como Mi perra dinamita son los únicos dos temas que, además de estar firmados por Bailinson Solari, como todos, está firmado también por Semilla Buciarelli, que era el bajista de Los Redondos, y que compuso gran parte de la letra de tanto de Ella debe estar tan linda como de Mi perro dinamita. Por eso es bastante particular, pero temazo. Bien. Sí. Vencedores vencidos. Vencedores Tema súper- vencidos. Muy Sí. bien, vencedores Y vencidos. muy actual, lamentablemente. Actual, lamentablemente. Sí. Temón. Y yo voy con un Pac-Man de sabor. No, pero un Pac-Man ya te está yendo al disco siguiente, amigo. Claro, no está. No, vencedores vencidos o... No, Acá vencedores vencidos. Todo un palo. No, vencedores ¿No? vencidos. No, vencedores vencidos. Bueno, Vencedores vencidos. Podemos tener nuestra favorita, pero todo un palo es la mejor.
Es Y que es un Todo temón, Palo boludo. es un tema que Es un quedó en la temón. historia de la música es un Himno temón. nacional. nacional. Claro. Es un temón. Aparte 7 minutos 24. Sí, un tema muy Sí. largo con Y no le sobra nada. un par de... No. No, tiene solo de viola, solo de saxo. Tiene todo lo que tiene que tener épica, tiene buena letra, tiene estribillo pegadizo. Pero me quedo con... Creo que Todo preso es político. Uy, temón. Que Temón. tiene ese... Bueno. Deténgame. Ese Sí. crescendo excelente Es que increíble. explota al final. Es increíble. Creo que me quedo con eso. Hoy, mañana no. Sí. En Ese este es el momento. tema. Sí. Dentro de un rato puede ser otro. En otro, sí. Bien. Ahora salimos acá del hijo. Seguimos. Seguimos con Bam Bam está liquidado. Sí. Sí. Muy bien. Cuarto álbum del año Sí. 89, que tiene la particularidad que en la tapa es un cuadro de Goya, de los famosos fusilamientos de Goya. También que cuando... Sí. retrata un poco la guerra civil española y lo intervino un poco Rocambole pintándole unos brazaletes de la Cruz Roja a los que estaban justamente empuñando las armas por esta cuestión de fusilados por la Cruz Roja, que era uno de los temas que integraba el álbum. También tiene que ver un poco con lo que son los fusilados de José León Suárez, Claro. acá en la República Claro. Argentina, con la dictadura que derroca al gobierno del general Juan Domingo Perón. Muy bueno, estamos hablando de Bam Bam. Vamos con Bam Bam. Sí, ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Quién quiere arrancar? yo elijo Ropa Dale. Sucia. ¿Ropa sucia? Y me parece que también, ¿eh? Sí. ¿Sí? Ropa Sucia. Ropa sucia, 2 votos. Este que está sonando. Muy bien, héroe del whisky, Lo señor. vamos a notar las cejas. Tema dedicado a Enrique Sims, monologuista famoso de los primeros años de Los Redondos, muy amigo del Indio, que además es escritor, periodista y demás, que incluso lo hizo participar al Indio de su revista Cerdos y Peces, con algunas columnas y algunos escritos que quedaron para la posteridad, que están muy buenos, que fue la única incursión que tuvo el Indio fuera de lo que es la música, o los artes digitales que realiza hoy, ¿no? Pero saliendo de ese espectro. Muy bien. Vamos al Un siguiente. un disco muy rockero, con Muy un sonido rockero. muy crudo, mucha guitarra, ¿Me pinchás un poquito un Pac-Man? un poco más arriba de lo que pará. venía siendo... Pará porque acá hay un duelo de guitarras. Mirá. Sí, metele ensucia tranquilo. Ah, tengo ahí, mirá, estaba dedicado por Rocambole. Ahí está, No. ¿ves? Me había olvidado de esa firma. A ver, ¿se no ve se ahí? va Ahí está. Yo lo tengo, ¿Ves? yo lo tengo. Rocambole Bueno. siempre presente. Bueno. Qué me lindo. había olvidado que me lo había firmado el mono en ese anti-kit que tenía adentro con la foto de cada uno como si fueran conscriptos militares, básicamente. Y aparte Sí. para Matías, o sea, dedicado. Es que claro, somos íntimos. Claro. Íntimos con el mono, qué lindo. Qué bien. Bueno, sigamos con el Bueno, otro. sigamos con... Después vendría el disco en directo, sí, que es el único disco en vivo, que es un disco grabado en los recitales de obras del año 89-90, donde sucede esta fatídica noche de Walter Bulacio también, entre otras cosas. Pero es un disco que queda registrado y queda editado finalmente. Es una decisión primero de la discográfica, después la banda, viendo que no podía hacer nada porque ya el disco estaba editado, obviamente deciden luego reeditarlo, pero es el único disco en vivo, incluso tiene algunas versiones medias particulares, tiene Blues del Noticiero, que es un tema que solamente está en este disco y se tocó muy pocas veces, y esos recitales en obras, en la cancha de hockey de obras, ¿sí? No en el estadio Sí. de obras cerrado, donde ya la banda se empezaba a hacer masiva, ¿no? Realmente. Muy bien. ¿Tenés el disco Mientras para ver? escuchamos. El disco en vivo acá, en directo. Mientras escuchamos un Pac-Man en Savoy de Bam Bam, ahí estamos viendo el en directo. Ese disco, recuerdo particularmente, era más caro que el resto. No tengo la más puta idea por qué. Pero sí, fue Raro. fue el último que me compré porque era más caro, claramente. Y además los temas ya los tenía todos. Pero sí, fue un disco muy particular. Un poco también lo sacaron. Que no tiene medio- arte de rocambole, también esto Claro. es una cuestión a destacar. Un poco también lo sacaron medio como para que, bueno, se van a seguir circulando los cassettes, los piratas.
Que se Hacemos cure uno también. nuestro también. Claro, Y una- algo que suene bien, ¿no? Porque los piratas en general no eran Y un uno nuestro sonido. para que después vuelva. Y además, De ahí, sí. destacar esto, permiso Ceci, que es la única vez que la negra Poli sale. Por eso estaba mostrando la foto. Muy bien, No muy sé si bien, se muy veía. atenta. No, Muy y atenta. sí, estamos complicando el reflejo, pero Sí. aparece la negra Poli por única vez en un disco de Los Redondos como parte de la banda, Sí. ¿no? En una foto general, una foto grupal. Un disco que además La tiene ropa, boludo. tiene la No, particularidad, es genial. si se fijan La en... silla. La silla de mimbre, sí. Sí, de mimbre. Es de mimbre. Si se fijan en el lomo del disco, Sí. aquí en el costadito, no tiene número de disco, de edición, no sé cómo Claro. llamarlo. ¿No? Generalmente, bueno, este octubre tiene 50.014, ¿no? 50.013. No tenemos la cámara 1, así que. Gulp, ¿no? Iba un poco en ese orden. Pero no tiene, en directo no tiene. Abajo. Tiene XXX000. Es un Claro. detalle particular. Acá nuestro Y chat. aparte dice en sí. vivo. Claro. Ah, nos sacó de nuevo. Acá nuestro chat en vivo nos está diciendo Diego Arturo, Sí. va por sanando las heridas, Uf. mientras que Raúl Lescano tiene la necesidad de elegir Mi Perro Dinamita, porque en el barrio de La Barría les hicieron una ronda con su hija y bailaron un gran rock and roll. Bien. Ahí estamos Qué en linda esta cuestión, historia, esta ¿no? cuestión de a dónde te lleva, ¿no? Claro. Exactamente. Excelente elección. Bueno, Sí. de ese bueno. yo elijo Héroe del Whisky, por supuesto. No vamos a elegir porque son temas que... Pero podés hacer trampa. Entonces eso está bueno, que no elegiste antes. Claro. Ojo. Vamos a ir con el siguiente, que es uno de los mejores discos, por lo menos para mí. El disco que definitivamente los catapulta a lo que terminan siendo, porque tiene muchos temas que, si bien Los Redondos no tenían cortes de difusión, como habíamos dicho anteriormente, sacaban un disco y la radio elegía el tema que quería, no era que le decían, che, tienen que pasar este. Pero generalmente de La Mosca y la Sopa han pasado casi todos, ¿no? Y casi todos se han convertido en hit. ¿Qué tema elegís? A ver. De La Mosca y la Sopa. La Mosca y la Sopa. Año 90. Che, qué buena. 91. Bueno, sí, la tapa esta refleja un poco, había una huelga de jubilados en ese momento, por eso hay como unos ancianos con unos platos y unas cucharas esperando ser servidos por una olla popular que se estaba realizando creo que en Plaza de Mayo. Por eso es que, bueno, Rocambole refleja un poco esta cuestión de lo que se estaba viviendo con los jubilados, pleno menemismo, ¿no? Y además hay un cerdo con un pescado en la boca que lleva y remite un poco a Enrique Sims, que nombrábamos anteriormente, porque la revista que él dirigía en ese momento era Cerdos y Peces, que era una revista, si bien era rockera, pero no en el sentido de la música, sino en el sentido de la actitud. Claro. Y era, bueno, justamente Cerdos y Peces, por eso es que hace un chancho con un pez en la boca, porque hay algunos temas que hacen referencia justamente a Enrique Sims. Había como un código interno entre el indio y Enrique, donde el indio le dedicaba temas y, bueno, Enrique le respondía a su manera por ahí con sus libros o sus artículos. Mirá, con La Mosca y la Sopa tengo un gran problema. Un gran problema. Porque voy a Lo elegir primero un que tema. tenés es una remera. ¿Eh? Lo primero que tenés es una remera. Entonces es un gran problema. Es un gran problema porque me voy a arrepentir de lo que voy a decir. Pero hoy, a esta hora, me estoy quedando confusilado por la Cruz Roja. Bien. ¿Vos, Eh, Marto? Taxi, taxi. Mirá, el que escuchamos qué? de fondo. Sí. Un tema dedicado a un amigo del indio, Mira. Luis María, que lo nombra en el Claro. tema. Que, bueno, fue De preso. gimnasia, ¿no era? No. Fue preso por una cuestión de tenencia de algunas sustancias. Bueno, sí. No era nada muy grave, pero resulta que termina en una historia trágica porque él estaba en ese trágico incendio que hay creo que en la cárcel de Devoto, si no Me recuerdo parece que mal. Sí. Donde mueren un montón de internos, Sí. un incendio provocado intencionalmente. Y bueno, justamente Luis María es uno de los que fallecen en ese hecho catastrófico, y el indio le dedica a Toxi Taxi en este Bueno, disco. hablando de situaciones con las drogas y ese tipo de cosas, yo una vez tuve una idea y después vi que en internet no me la robaron, pero alguien más la tuvo, que es que Toxi Taxi tranquilamente podría abrir Trainspotting 1 en lugar de Lose for Life de Iggy Pop. Mirá,
Muy bien, no Muy la había pensado, pero te estoy esperando perfecto. llegar a mi casa para ponerla de El fondo monólogo de Choose Life, Choose a House. y poner Trainspotting que le calza perfecto a este tema. Muy bien. Para mí un poco de amor francés. Bueno, Muy bien. clásico. Temón. Una particularidad también con este disco es que Tarea Fina, un tema de la puta madre, un tema que así, es un hit, ¿no? Hoy en día es uno de los temas más escuchados de Los Redondos, Sí. que le gusta a más gente. No salió en el vinilo, Tarea Fina. Está solo en el CD. Mirá vos. ¿Por? No salió en el vinilo por una cuestión de capacidad de espacio físico del Claro. vinilo. No entraba, entonces tenían que dejar un tema afuera y dijeron, no sé por qué Tarea Fina, que es un temazo, pero bueno, tiene esa particularidad de que ahí está el Marto con el vinilo, chequeándolo, pues no me cree, pero es así, Marto, no está Tarea Fina en Él el quiere vinilo. verlo para decir Claro. el día de mañana yo tuve el vinilo y es verdad que Claro, Tarea Fina no estuvo. es verdad. Bien, seguimos con cuál entonces. Yo no elegí y Ah, voy a perdón. elegir salando las heridas, como quién era el oyente que eligió. El querido Diego Arturo. Bueno, el Diego vasco. Arturo, Dieguito, estoy a full con vos. Creo que para mí es el mejor tema de Los Redondos ¿Ah, sí? hoy en día. Hoy, Pero a esta hora. No, por una ¿sabes dónde me pega mucho este tema? Cuando un enfermo como yo tiene los discos de Los Redondos en todos los formatos habidos y por haber. Y cuando tuve el vinilo, que el sonido es realmente distinto al del CD, es un sonido más crudo, más directo, un sonido que te transporta a que la banda está ahí tocando para vos. Como suena Salando las heridas en ese disco en vinilo es increíble. Y ahí cuando, bueno, me terminó de convencer de que era el tema. Muy bien. Bien. Bueno, ¿seguimos? Seguimos. ¿Te Seguimos. parece? Tenemos el único disco doble que es un disco doble que salió por separado, igual, ¿no? Bastante particular, pero salieron los dos al mismo tiempo, que es Lobo Suelto, Cordero Atado. Algunos llamaban a uno Lobo Suelto y al otro Cordero Atado. Lo cierto es que los dos discos se llaman Lobo Suelto, Cordero Atado. No Claro. hay diferencia alguna en cuanto al nombre. Sí en cuanto al arte gráfico, porque uno es con tonalidades grises, ocres, negras, ¿no? Más oscuras. Y que es Ahí se ve. que este está artísticamente diseñado por Rocambole, y la particularidad del otro disco, que además tiene una tipografía muy muy particular, unas letras muy particulares que quedaron también en el imaginario ricotero, es que el arte de disco está hecho por Semilla Buciarelli también. Claro, porque él es pintor es también. artista plástico también, hace unas cosas muy muy locas, muy copadas, con mucho color, mucho brillo, muy psicodélico, y él fue el encargado de diseñar el arte de Lobo Suelto, Cordero Atado, el disco naranja y azul, llamémoslo. Discaso. ¿Sí? Discaso. La verdad que muy bueno. Vamos a elegir, ¿qué elegimos? ¿Uno de los dos o No. uno de cada uno? Uno de cada uno. Una cada uno. Bien. ¿Quién quiere arrancar? Arranquemos por el gris. Dale. Arrancamos por el gris. Ceci. Y ahí tengo dos. Pero un ángel para tu soledad Bueno. y el otro Susanita. Bien, un tema con un saxo muy presente, ¿no? Hablando de Sergio Dawi que lo tuvimos hace un rato, un tema donde el saxo es fundamental. Sin el saxo se cae el tema ese. Pero sí, es un Estamos rock and roll hablando lindo de para este. bailar. Lindo. Para bailar ahí. Mover un poquito las caderas. Bien. ¿Vos, amigo? Tengo buenas y malas noticias para vos. Buenas noticias. Buenas Shopping noticias. No, Shopping Disco Shopping Zen, Disco perdón. Zen. Shopping Disco Zen. Me parece un temón. Me parece un temón. Mira, Eh, no te tenía eligiendo Shopping. Me acuerdo, sí. Me acuerdo de haberlo escuchado muchas veces por Ares. Que lo. Sí. Por Ares bajabas un tema de Los Redondos y te salía una película triple X. Triple X. Era una cosa terrible, pero increíble. me bajé toda la discografía hasta que pude empezar a adquirir ciertos CDs. Y sí, Shopping Disco Zen era una locura. O el Una audio locura. te salía medio roto. Yo del Ares bajé El Ojo Blindado de Sumo, que había dando vueltas una versión, que era la versión de estudio, ¿no? Pero el archivo como que en medio del primer estribillo, de luces calientes, no sé qué, como que se rompía el audio. Y cada vez que lo escucho espero que se rompa el audio. Mira, Y no se rompe. te quedó esa. No, porque ahora me aburgues esto con Spotify, ¿viste? Claro. Te quedó esa imagen auditiva. Claro. O si no te aparecía, viste, pisado por la radio a veces, Sí. con unas locuciones raras. ¿Cuál elegís de
de este disco. Tuve muchos favoritos a lo largo del tiempo. Buenas Noticias fue mi favorito. Ángel para tu soledad también. Creo que es Shopping Disco Zen, pero lo empato con Sorpresa Shanghai. Mirá. Que tenía 30 años. Muy bueno. Tenía 30 años cuando descubrí que un tema de Harrison se llama así. ¿Ah, sí? Sí. Mirá vos, Shanghai no la Surprise. tenía. No la tenía esa. Seguramente el indio sí, por eso evocó eso. Bien, ¿pasamos al otro? Yo elijo Rock para el negro Atila. Sí, Muy bien. Rock and roll, que además es el tema con el que arranca el disco bien arriba. Me gusta mucho. No, cuando dice lobo, lobo. Esa es Invocación. Invocación, que es la intro. Es Invocación. Claro. Sí. Y después viene Rock para el negro Atila. Quiero verte. Huir como un ladrón. Bueno, y de este, Yo Caníbal. De este Yo Caníbal es tu Sí. tema favorito. Muy bien. Sí. A ver, yo te digo. ¿Vos, amigo? Es hora de levantarse, querido, dormiste bien. Soñaste angelitos muy profesionales que iban a grano jugando a los Gamsters. Ay, qué temón. Es que es dificilísimo. Yo porque lo estoy diciendo de memoria, por eso no tengo tanta dicotomía, pero cuando veo así... Recién decías, Ceci, es la primera vez que te vemos hiperventilar de tal manera o sea, por esta pasión, de que a Claro. uno le cuesta dar un análisis certero como a uno le gustaría. Porque vos decís, ay, el Objetivo nunca va a ser. jamás Claro. va a ser. No. Yo voy a elegir Etiqueta Negra. Bien, ¿Sí? bien, Temazo con una lírica increíble, que muchos dicen que habla un poco de Luca Prodan, no sé si están así, pero tiene un cierto paralelismo con la vida de Luca. ¿Vos, Marto? ¿Sabes qué me cuesta? Perdiendo el tiempo me gusta. La birra me gusta. La birra. Elijo ese por raro. Raro. Para hacerme rarito. Raro, un rap cantado por los Redondos. me gusta la guerra. Pero está bueno eso también, ¿no? Los tipos se jugaban a hacer estilos y cosas que uno decía, no, los Redondos haciendo rap. Y la verdad que es un temazo, Es qué un sé temón. yo. O sea, no es rap, ¿no? No deja de ser los Redondos. Claro. Con un estilo raro, pero son los Redondos. O sea que era como que los estilos se adaptaban a la banda, no la banda a los estilos, ¿no? En este caso. Botija Bien. rapado es un tema. Uf. Botija rapado. ¿Cuál sí. seguimos? Seguimos con Luz Belito. Luz Belito, que hoy hablábamos Está acá. con Rocambole, lo tenemos acá abajo. El primer disco que tuve original Ujú. y que me voló la cabeza, y voy a elegir el primer tema con Digo el que lo mismo. arranca. Poné ese ruidito de descarga eléctrica Casi orgásmico, te digo, para vos. y ahora vea, y ahora escuchá. Trum. Hacer un... Es que es muy bueno este tema. Sí, sí. No podés empezar el disco así, hijo de puta. No podés, boludo. Imposible no hacer así. Me da la cabeza. Es terrible, se Vos te va. La querés tener quieta y no te deja, boludo. Es Muy bueno. Sí, Un yo también disco que digo. iba a ser originalmente un compilado de inéditos, que de hecho ellos lo graban una parte en Brasil, donde tenían pensado grabar inéditos, que bueno, tienen muchos inéditos los Redondos, y querían hacer una especie de compilado, pero cuando están en Brasil se empiezan a ocurrir ideas a la banda, y empiezan a hacer temas, y dicen, no hagamos temas que ya tocamos hace 20, 30 años, vamos a hacer tema nuevo, y termina saliendo Luz Belito, que es un discazo, aparte conceptual totalmente, ¿no? En cuanto al arte, en Sí, cuanto a el la arte. letra, en cuanto a la música. Es más oscuro de lo que veníamos viendo, ¿viste? Tiene Claro, como empieza un oscuridad. poquito la era más oscura de los Redondos. Y solamente conservan 2 temas de eso, de ese famoso compilado que iban a hacer originalmente, que es Blues de la Libertad, que es un tema muy antiguo de los Redondos, de los primeros. Y Mariposa Pontiac, Rock del País, que en realidad eran 2 temas y lo pegaron para que quede uno. Pero son los únicos 2 temas que conservan de esa idea original de hacer inéditos, de grabar inéditos, ¿no? Son temas muy viejos, que de hecho mucho no tienen que ver por ahí con el resto del concepto del disco, pero fueron igualmente agregados. Acá Toscano nos manda Notatori Professionalisti, es una maravilla. Temas. Temón. La sin dicha lugar no a es una dudas. cosa alegre. Juguetes prohibidos también está bueno. Juguete perdido, Juguete perdido, sí. sí. Un himno, ¿no? Es Ese un es. himno. Perdidos, no prohibidos. El hijo de Luz Belito, Rock Jugular. Uf.
Es como espejismo me lleva mucho a espejismo de Lobo Suelto Cordero Atado, que si ahora tengo que elegir un tema de vuelta de Lobo Suelto Cordero Atado, no elijo Rock para Negro Tila, sino espejismo. Que tiene el único tema de los redondos, tiene violín además. Rock Yugular 7 minutos 5, no te das cuenta. No te das No, cuenta. se te pasa volando. Buenos Aires, Mar del Plata, 2 horas y media. Se te pasa Olvidate. Me Bueno, arruga la ropa. Me arruga Bien. la ropa. ahí está sonando de fondo. Dame tu vida y tendrás mi piedad. De tus ojos, dame la sed de tus ojos acorazados. Está hablando justamente Por Dios. Luz Belito en persona, ¿no? Por Dios. Yo elijo Ella Baila con Todos, aunque todos sabemos que el mejor es Mariposa Pontiac, aunque en realidad el mejor es Juguetes Perdidos, que lo arruinó 678. Ahora sí. Básicamente. Y bueno, hay temas que se quedan pegados con algunos programas. Dame Sí. una urna. Una urna que quiero. Con ustedes, Cristina Kirchner, la presidenta. ¿Seguimos? Porque Hermoso. nos estamos yendo a la mierda y hay que terminar. sí. Quedan 2 discos para terminar este Hay que programa hablar de la histórico, marcha, hermoso. hermoso. Y hablar un poquito de la marcha el día de hoy, porque obviamente no somos ajenos Por a lo que supuesto. a lo que pasa. Último Bondi a Finisterre. Último Mundo de Finisterre, que además es un disco revolucionario por el arte de gráfico, ¿no? Que lo contaba un poco Rocambole. La gente iba a buscarlo, se desesperaba para abrirlo, y en realidad abre tipo navaja, ¿no? Es una cuestión de abrir así. Claro. O sea, al revés de lo que uno pensaría. Imagen, Acá, muestre, muy bien. Tac. Navaja. Navaja. Opa. ¿Sí? La gente, según lo que dijo Rocambole, lo quería abrir así, y obviamente arrancás el eje que tiene acá, Claro. esta especie de remache, que además tenía un relieve en la tapa. Escotilla. Una escotilla de una nave futurista. De hecho, ellos lo querían hacer metálico. En un principio iba a ser de metal realmente. Después, Sí. obviamente, los costos eran imposibles, las matrices y demás. Deciden hacerlo con un efecto metálico que lo copian de una caja de Chivas Regal. Viste que el whisky Chivas Regal viene con una caja metalizada. Sí. Sí. Entonces, en una noche, seguramente tomando algún whiskycito, vieron la caja Y dijeron, ahí está la solución a lo que nos estamos rompiendo los cuernos, Claro. de cómo vamos a hacer el disco. Sí, un empaque muy, muy, muy original. No era para llevar en la mochila del colegio porque terminaba aplastado, ¿no? Esto complicaba mucho el traslado, estas cosas, pero Era una obra de arte se que estaba valora, llevando a la escuela. sí. Claro. Ese me lo regalaron, creo que es ese, el cumpleaños 17, 2012. Hermoso. Test para el colono virtual. Fragmento, escena 5. No mutar. Mutar solo cuando es nuevo lo que hemos olvidado. Mutar si Dios es digital. Mutar si se piensa que el nuevo Dios nos va a salir mejor. Mutar porque nos gusta el Bondi a Finisterre y porque vale la pena la leyenda del futuro. Qué bien. Siempre había Sí. estos Bonus escritos, estas reflexiones, llamémosle como quieran, Arte. estas introducciones, ¿no? En todos los discos tenés algún texto que acompaña y que marca justamente un contexto a lo que estás por escuchar. Claro. Porque uno antes además agarraba el disco, lo ponía y leías hasta Leía la última letra la última que aparecía letra. Sí. escrita. Bien, vamos con el último Bondi. ¿Qué se elige? ¿Qué tema se elige? ¿Gualicho? Yo creo que, bueno, Gualicho es un temazo, es un temazo. De hecho, creo que es el tema que más trascendió al disco, porque es un disco, creo que el disco menos valorado, o por lo menos menos difundido, menos escuchado de Los Redondos. Creo una opinión Sí. puramente personal, ¿no? Pero Sí. por ahí con Momo están ahí cabeza a cabeza, pero Momo tiene algunos temas que han sonado un poquito más. Bien. Yo elijo Escaramancia. Ay, también está bueno ese. Otro voto. Me voy a ir junto a vos, bien lejos de este mundo, compa. Sí. La buena felicidad dice Ese que no no se se nota. nota. ¿Y vos, Marto? Alien Sí. Douche entonces. Alguien Uh, va escribiendo su evangelio en los tickets de Carrefour. No, y esto. Escuchemos. En una época donde recién arrancaba la internet, el tipo ya te hablaba de los matones de internet, que hoy lo vemos a diario, Claro. ¿no? Cotidianamente, gente que por atrás del teclado son el Che Guevara, son. Cucas. Claro, son, viste,
los primeros revolucionarios de la política mundial y después cara a cara. Decir desde la TV que no querés estar en la TV. Excelente. Excelente. Sí, coincido, es un temazo, Marta. Bueno, Y muy ahora bien. sí, Vamos. llegamos al final. Vamos cerrando. Porque ya nos fuimos a la mierda, pero valía la pena. Sí. Hoy vale la pena. Momo Sampler, último eslabón de esta cadena de 10 discos que en realidad son 11 con el directo, pero Claro. bueno, 10 discos de estudio que lanzó Patricio Rey, su Redondito de Ricota, otro empaque No, no. totalmente deforme, desquiciado, una cosa que solamente se le puede ocurrir a Rocambole o a estos tipos, ¿no? Porque venía de neopren, de goma eva, ¿no? La famosa goma eva, que en esa época, ¿te acordás que se había puesto muy de moda cuando salió la goma eva? Sí. Todo el mundo hacía artesanía, ahí te iba a un cumpleaños, te regalaba un gorrito Goma- de goma eva, sí. una cartuchera de goma eva, después se te desarmaba toda una porquería bárbara, pero era como el material de moda, ¿no? Es lo De que la había en ese época. momento, Matías. Claro. Y venía con Llegábamos a eso. esta Monedita. es una medalla, ¿no? Una medalla, porque tiene ahí también el huequito como para agarrarla del cuello. Una sola vez se me ocurrió colgármela del cuello y casi tengo escoliosis por lo que pesa. Sí, claro, sí, serás Sí. un azteca. Que además viene numerada atrás y bueno, y si uno la saca queda el loguito de Patricio Rey. Hay muchos... De hecho, hoy en día este disco ya no viene más así. En el espejito Las reediciones del auto. vienen con Claro. formato de cajita común. Muchos compañeros y compañeras taxistas, Lo he remiseras, visto, sí. los he visto con ese dije de Momo Sampler, que está hecho con qué, Bocha, contanos. Contanos. Bueno, justamente cuando se les ocurre esta loca idea de hacer una medallita, ¿no? Una especie de amuleto de la suerte para poner en el disco, que de hecho acá lo dice. Si querés léelo, mira. No, léelo. Sefi, bueno. Yo quería mostrar esto. Vos querés mostrar las estampitas, pero dice desprender la medalla de la tapa. O sea, el disco traía instrucciones, ¿no? Una cosa que llamativa. Desprender la medalla de la tapa puede usarse como colgada del cuello como un escapulario cerca del corazón, ¿no? Y es una medalla que está hecha, no sé qué material es, si amonio o qué metal, pero que tiene la particularidad de cuando necesitaban conseguir el material para fundir y hacer estas medallas, lo que consiguieron fue los padrones electorales, creo que la elección del año 94, no los padrones en sí, sino los moldes, La matriz. que usaban las imprentas para imprimir las boletas. Juntaron todas esas matrices que ya no servían, que seguramente las han conseguido a un buen precio, las fundieron y ahí salieron estas medallitas que decoraban el disco. O sea que tiene también un contexto político, electoral, democrático, ¿no? Que es algo que una constante que también rodea a la banda durante todo el largo de su historia. Acá Toscano sigue agregando, en Huracán del 94 el violín de espejismo lo toca Sergio Poli, una cremita total. Bruma nos manda, teníamos todos los CDs por partida doble cuando me mudé con mi novio. Y un sobrino le tiró vino y nos arruinó toda la colección comprada el día que salía, hasta inéditos. No. Eso me está doliendo una banda. Toscano sigue agregando, en el Racing del 98 tocan ese álbum. Para mí Drogocop es el mejor de todos. Sheriff, el mejor tema de Los Redondos. O sea, para mí Drogocop es el mejor de todos. Con Sheriff, el mejor tema de Los Redondos, se vuelve a ver esta cuestión de que nos cuesta una banda hacer esto. De que cada vez que pasemos un disco vamos a elegir uno nuevo. Sheriff, un tema de Momo Sampler del último disco. Un disco que en su momento hizo mucho ruido por el hecho de que cambiaba completamente el sonido. Si bien en el último Bondi ya lo venían implementando un poco esto de la maquinaria, de los samplers, de los sonidos electrónicos y demás, en Momo ya es mucho más marcado. De hecho es un disco que prácticamente lo hacen entre el Indio y Sky, y después una vez que tienen resuelto casi todos los temas suman al resto de la banda. Y un disco, como decíamos, muy experimental, pero que tiene grandes letras, muy buenas letras, sobre todo. Escuchando Sheriff. Y creo que no tan bien valorado
Quizás ahora con el tiempo sí, ¿no? Pero en su momento como que se discutió mucho, ¿no? Más ahora con la búsqueda del indio, ¿no? A partir de ese sonido solista. Claro, es el se ve único, un poquito eso. es el único disco que refleja lo que el indio hizo después de Los Redondos, ¿no? Que Claro. es más relacionado a la música del indio solista. Momo Sampler, vamos tema, así ya lo vamos cerrando. Este lo tenés que cerrar vos porque lo tenés tatuado aparte. Claro. Marto, ¿qué elegimos? Doctor Saturno. Uy, temón. Lindo. Yo voy por Pula, Berni y Papusa. A ver. Bam, bam, Qué bam, bam, difícil. bam, bam, Bueno, bam. yo la murga de la Virgencita me vuelve loco. Ah, y eso te iba a decir. Me vuelve loco, es un temazo. Sí. ¿También? Sí, Bien. también. Y bueno, y tienes también una piba con la Claro. remera de Greenpeace, que es el tema que por ahí más trascendió, ¿no? Más allá de los fanáticos o la gente que consume Los Redondos, el tema que más trascendió del disco. Ujú. Pero Bien. bueno, Bueno, hemos elegido, hemos hecho, hemos hablado, hemos disfrutado. y son las 10:30 y tenemos que hablar un poco de la marcha y vamos a pasar directamente para hablar un poco de lo que es la marcha de Ni Una Menos, Ceci, que fue en el día de hoy. Fue en el día de hoy, tenemos una imagen que estuve ahí compartiendo, o sea, la tarde con la colectiva, o sea, de biodanza. Un espacio también para reflexionar, ¿no? A 11 años, o sea, de la primera marcha de Una Menos y estos últimos días con tristes noticias, con lo que pasó con Agostina y con otras mujeres más, ¿no? Digo, Sí. niñas, que la verdad que es difícil hoy en día seguir, nada, transmitiendo estos mensajes, ¿no? Es muy complejo. Y creo que eso es lo que hoy hablábamos un poco fuera del aire cuando llegué, ¿no? Como en qué espacio también quedan los hombres, ¿no? Porque me parece que es importante que estemos todos juntos, que esta salida tiene que ser colectiva. Y bueno, eso, ¿no? En qué lugar, qué es lo que sienten, qué es lo que piensan. Me parece que es importante también, o sea, escuchar esa voz. No es un ataque hacia los hombres. También eso es importante decirlo. También tenemos el otro flyer, Marto, que bueno, ese es nuestro. Y bueno, esto, ¿no? Un espacio para reflexionar y también eso, sé que tengo unos compañeros muy amorosos que podía compartir este tema en la mesa, que también se hacen eco de todo esto. Así que bueno, también escuchar sus palabras. Me parece importante en la medida que lo sientan y lo quieran, porque bueno, todos tenemos una hermana, una amiga que ha sufrido situaciones de violencia, que hay un poder judicial, o sea, que tampoco se hace cargo, que no acompaña, el fiscal, o sea, de la causa de Agostina, la verdad que es terrible, o sea, los dichos que tuvo. Es todo muy, muy violento. El sistema judicial todavía sigue siendo, muchos medios de comunicación siguen siendo muy morbosos en esta cuestión, o sea, de cómo transmitirlo. Y se sigue poniendo el eje en esta cuestión de cuidemos a las niñas o a las mujeres, ¿no? Como, bueno, tenía 14 años y ella fue hasta la casa de este señor, si se le puede llegar a decir señor. Y por qué no pensamos también, o sea, cómo educamos a los hombres, ¿no? Digo, más allá, o sea, de la ropa o los contextos o las suposiciones de dónde estaba la madre y qué hacía una chica de 14 años caminando, o sea, a la par, o sea, de un masculino, o sea, que la duplicaba en edad. Así que bueno, la verdad que una tarde de eso, reflexiva para seguir pensándonos como sociedad hacia dónde queremos ir. Lo importante, o sea, de la ESI, ¿no? Creo que fue algo muy significativo, porque ningún hombre nace con esta cuestión de ser machista. Creo que también, o sea, hay que eso, que empezar a ver y a escuchar también, o sea, a los hombres. ¿Por qué? ¿No? No digo, no podemos generalizar, pero bueno, sí, cada 31 horas hay un hombre, o sea, que se vuelve femicida.
y es importante eso, ¿no? Como también dar vuelta un poco, tal vez el discurso que se viene dando, en realidad no es darlo vuelta, o sea, sigue siendo el mismo, pero tal vez sí un poco ampliar la mirada que se tiene sobre las marchas de Ni Una Menos. Justo estábamos hablando, cuando te preguntábamos por cómo ha ido la marcha, de esta cuestión de como que va dando la vuelta, en sí el mismo sentido no solo de la lucha, sino también de la discusión dentro de la comunidad, de decir, bueno, cómo nos sentimos nosotros, qué es lo que vemos nosotros, cuáles son los espacios de discusión que tenemos, cuáles son los espacios de formación que tenemos. Lo que por lo menos yo veo es que se sigue replicando. Me parece que sirvió mucho la oleada feminista en el sentido de replantearnos un montón de cosas, criados a partir de una cultura y una formación machista en los contenidos cotidianos que veíamos. Y me parece que la gravedad de la situación no solamente se tiene que ver en la comunidad, sino también que ya estamos viendo de que no está siendo de importancia incluso para el gobierno nacional o para el poder judicial. O sea, estamos hablando de que Barrelier, un monstruo que ya había tenido una causa legal, cómo se maneja lo de la reincidencia, cómo se maneja esta cuestión de que ya con antecedentes vuelve a ocurrir lo mismo. Y también es algo que nosotros tenemos que trabajar como hombres. Para mí el hecho de en los ámbitos nuestros discutir más o hablar de estos temas, como por ejemplo vamos a hacer en breve, en pocos programas, que habíamos hablado sobre la nueva marcha, sobre la nueva bandera de la diversidad, ¿no? Cómo se iban agregando y qué significaba cada color, más allá de la cuestión formativa, sino también para la cuestión cotidiana. Tal cual. Sí, creo que el Poder Judicial todavía sigue siendo bastante patriarcal y no toma en cuenta esto, ¿no? Todo el sufrimiento que hay por detrás, y que la verdad que duele un montón seguir contando estas historias. Así que bueno, complejo el día, Bochita. No, yo creo que me gustó esto que nos contabas de que la marcha fue masiva, de que hubo mucha participación. Creo que es importante no perder la fuerza, ¿no? El compromiso. Y también esta cuestión de que si vos tenés un gobierno nacional que viene a romper con la cuestión de género, con la cuestión de igualdad, con incluso un proyecto de ley donde quieren desafectar del Código Penal el feminismo tal como está estipulado, es muy difícil que la justicia sea coherente, o sea, es coherente con eso, no es coherente con lo que con la verdad, con la justicia como justamente debería serlo. Es una cuestión compleja porque todos, o por lo menos la gente de bien, creo que estamos alineados en el sentido de que paren de matar mujeres, paren de esa violencia solo por el hecho de tener no sé, un poder o una locura, lo que sea, ¿no? Gente que obviamente no está bien de la cabeza, ¿no? Evidentemente, pero teniendo esta realidad y esta cuestión de tener un femicidio cada 31 horas, como decías vos, que el gobierno nacional baje esa línea, realmente es doloroso y peligroso. Tal cual. ¿No? Sí. Entonces, esta cuestión de no claudicar, de seguir luchando, de seguir pensando una mejor sociedad para el futuro, para que ninguna mujer tenga que salir a la calle con miedo, sin saber si va a volver a su casa, ¿no? Es la verdad que es espantoso, ¿no? Pensar eso. Cada vez que terminamos el programa, Gus siempre me dice, avisa cuando llegues, y qué bajón, ¿no? Porque yo no te digo, che, Agus, avisa cuando vos llegues a tu casa. No. O sea, no te digo, che, Bocha, avísame, o sea, cuando llegues a tu casa. Es una cuestión puramente de las mujeres y es aberrante. Es loco tener que estar avisando que uno llega a estar avisando hasta que todavía seguís viva, ¿no? Claro. Y la naturalización que se está haciendo, o sea, de todos los hechos que escuchamos lamentablemente día a día. Y esto, ¿no? Un poco que vos decías, también me parece importante no ser simplista en esta cuestión, o sea, de
de pasarlo en esa una patología, o sea, no es un loco suelto, o sea, no, es un loco, o sea, que está en la sociedad, que trabaja, que va a un club, que va a hacer los mandados, que se habla con los vecinos, o sea, no son monstruos que están aislados. No, son claramente. personas que conviven con nosotros en lo cotidiano y se camuflan muy bien. Entonces, es importante esta cuestión, o sea, de cuando pasan estos hechos, como ya hubo una denuncia previa, como contabas recién, Agus, que la justicia puede tomar, o sea, realmente, o sea, medidas acorde a lo que está sucediendo. Y son hijos de la sociedad, ¿no? Tal De cual. una sociedad que piensa de una determinada manera, por eso destaco esta cuestión de la bajada de línea, ¿no? Que hay hoy en día a nivel nacional, a nivel de la justicia. Es imposible que eso no se replique en el resto de la sociedad, ¿no? Claro. Y hay Sí. gente que obviamente que además es violenta de por sí, porque esta cuestión de muchas veces, viste, minimizan al violento, no, estaba borracho, estaba drogado. Claro. No, yo me he embarrochado varias veces y nunca me dio por Exacto. salir a pegar piña, ¿entendés? Entonces, no justifiquemos Tal la cual. violencia Exacto. con el contexto en el que ocurre. El violento es violento y punto. Entonces, esta cuestión de bajada de línea, eso es lo que más me preocupa a mí, ¿no? Porque son hijos de la sociedad, ni Tal más cual. ni menos, ¿no? Son gente que convive con nosotros todos los días y que obviamente tiene un porqué y una raíz. Eso que sucede, es algo que se puede solucionar, no es como vos decís, un loquito que aparece, que bueno, es algo imprevisto. Claro. No, esto Claro. es una cuestión que si se labura, tiene que mejorar. Pero bueno, es una voluntad política también. Tal Acá Bruma nos dice, el Poder Judicial eliminó los formularios de denuncias por violencia de género. Ahí está. Claro, porque ahora lo están catalogando como homicidio de mujeres. Claro. No con la figura de femicidio. Y cuenta que Argentina fue el único país que votó en contra de eliminar y prevenir la violencia contra las mujeres. La Argentina conducida por Javier Milei. Y Toscano dice, pero la madre ni nadie tendría que preocuparse de que haya tantas ratas sueltas, claro. Claro, es que cada uno tiene que salir a la calle Sí. como quiera, en las Tal cual. circunstancias que quiera, y volver a su casa. Claro. ¿No? Si no le hace nada a nadie, si no hace mal a nadie, si no se mete con nadie, vos podés salir a la calle como quieras. ¿Por qué tenés que vestirte de determinada manera, Claro. salir a determinada hora, Tal cual. hacer determinada cosa para que no te maten? Es una locura pensar eso. Sí, y es difícil como mujer transitarlo, ¿no? Porque yo encuentro el enojo en ustedes y la empatía, pero de verdad es muy difícil como mujer estar avisando que uno llega o estar como Sí, teniendo claro. en cuenta un Claro. montón de cosas. Pero bueno, entiendo que es complejo. Así que bueno, gracias Marto, ¿algo para compartirnos? Sí, que la cuestión de dejar de caratular al femicidio como femicidio no es solo una cuestión de ponerle nombre a las cosas, como se ha acusado el progresismo, de cambiar nombres para estar más acorde a la identidad propia o cómo se asume cada uno. Tal cual. No es solo un nombre, sino que la diferencia de carátula, Claro. de comerse 15 años o perpetua. Exactamente. Sí. Exactamente. Y además, algo más para terminar, recién hablábamos de el rol de los hombres en este caso, y a ver si cambia un poco de verdad y dejamos ese caprichito de, ay, pero yo no sé, enseñame, no, basta de que nos maternen, ya vendría siendo suficiente tiempo como para haber aprendido ya hace 11 años que marchan por el Ni Una Menos todos los Tal años. cual. Y se ve como el diálogo, ¿viste? No, hombre, si te preocupa, habla con una amiga y no, basta de preguntarle a las amigas, ya tendrás que- Complejicémoslo entre nosotros ya también, tendrás que haber charlémoslo, que es un tema. aprendido. Y al lado de eso, basta con el capricho de sentirse ofendido por la generalización, por la hipérbole de no, ya todos sabemos que no todos los hombres. Tal cual. Y si no hiciste nada, quédate tranquilo, no es para vos. Si estás en una reunión de amigos y te hace ruido un comentario, bueno, es algo, está bien, tranquilo. Es mejor si lo confrontás, pero si no lo confrontás, porque es un ritual de humillación confrontarlo, después la vuelta, bueno, tranquilo, no pasa nada, hiciste lo que pudiste. Claro. Pero basta de ese capricho y de esa poca ganas de aprender y asumir los privilegios y todo ese tipo de cosas.
Tal Muy cual. bien. Sí. Bueno, Bueno, ¿vamos cerrando? Vamos cerrando. Agradecer sinceramente a mis compañeros, a este equipo hermoso, por dar este espacio que realmente para mí en lo personal es muy importante y a nivel comunidad y para mis compañeros también. Así que bueno, muy feliz del hermoso programa de Los Redondos hoy que tuvimos y El programa más visto del ciclo. Y Sin aparte lugar a dudas, maratónico, porque hace Sí. como 3 horas. estamos hablando. 156 suscriptores, arrancamos con 144. Agradecemos, por favor, también síganos en Instagram. Sí. Nos dan una mano enorme. Quienes se suscribieron en YouTube, hagan lo mismo en Instagram, que nos Tal dan una cual. mano enorme. Ujú. Así que bueno, nos vamos porque tenemos cositas que cocinar porque se viene un festejito. Vamos a festejar. No, y se viene el festejo, o sea, Los en 50 breve. programas, 50 programas que también. vamos a así estar que- gestionando y adelantando algunas cositas a medida que se acerque el día. Tal cual. Bruma, primera vez que nos escuchaba y no será la última, vamos a estar Bien esperándote ahí. como a toda nuestra Muchísimas comunidad, gracias. Bruma. Muchas gracias. Tuvimos a querido Martín Melograno en la operación técnica, Matías Bocha García, Cecilia Villarreal, Agustín Evangelista. Esto fue Ciudad Alquitrán, nos vemos el miércoles que viene. Chau. Y aguante buenas los noches. Aguante redondos. los redondos. Más fuertes que mi amor. Crea el fin de los lamentos sembrados en la tierra por los padres del rigor. Es este el momento, con tal fuerza lo siento, seremos primavera, que no haya sido en vano el dolor. Creo que ya amanece el canto y atrás queda la noche de quien no tiene voz. Ese es el momento, con tal fuerza lo siento, seremos primavera, que no haya sido en vano todo, porque unidos nos sabemos fuertes, venimos a luchar, porque no seamos invisibles nunca más, porque nadie viva en el silencio ni en la oscuridad, porque no seamos invisibles nunca más, porque unidas nos sabemos fuertes, venimos a luchar, porque no seamos invisibles nunca más, porque despertamos para siempre y ya no hay vuelta atrás, porque no seamos invisibles nunca más. La ciudad que emerge de las ruinas y trae claridad para decir lo que se calla. Las voces para acompañar tus tardes. Ciudad Alquitrán, porque nadie puede ser feliz en soledad. Además de escucharnos, podés vernos. Streaming las 24 horas. Entra a radioetermdp.com. Hacé clic en Radio en Vivo y disfruta de la experiencia audiovisual. Radio Éter, la esencia de la comunicación. Transmite FM 90.5 MHz, LRI 793, canal 213, Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina.